Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Por la pura gracia de Dios hemos llegado al final de esta carta. Ya estamos en el último pasaje, vamos a estudiar el día de hoy. Y ha sido un viaje de examinación, lo que hemos estudiado y hemos visto en esta carta de Pablo. Ha sido más bien enfocado a examinarnos, tanto en el interior, ¿verdad? Nuestro corazón, dónde estamos ubicados, cómo está diseñado, cuál es la necesidad que tenemos, pero también en el exterior. La examinación que nos ha dado la palabra de Dios ha ido desde lo más profundo también a lo externo, en nuestras relaciones incluso. Y es que sabes una cosa, en el entendimiento de quiénes somos en Cristo, cuando tú lo tienes claro, indudablemente tiene que marcar tu vida. Sin lugar a duda tiene que tener un impacto que cambia nuestra manera de vivir, que cambia nuestra manera de andar, nuestra manera de dirigirnos, de ver la vida, ¿sí? En todos los ámbitos. Eso es lo que hace la identidad. Cuando tú te identificas tal cual eres, con Cristo, arraigado del Señor, viene a hacer cambios. Los va a hacer y los va a llevar más a su imagen. La pregunta hasta este punto de la carta que hemos estudiado, que nos tenemos que hacer es: ¿cuán arraigado estoy en mi identidad con Cristo? Hasta el día de hoy lo que el Señor me ha enseñado, cuán arraigado estoy en mi identidad con Cristo. Cuánto más me falta conocerle, cuánto más necesito experimentarle, cuánto más necesito yo rendirme y entregarme. Hemos abarcado toda área, pero ¿dónde estoy realmente hoy ubicado? Se trata de encontrarnos en una relación plena con Cristo, como decíamos la semana pasada, para después poder tener una relación con los demás. Por lo menos de mi parte, poder tener y mantener una relación con los demás que sea correcta, que sea sana. ¿Te das cuenta? Ahora, suena fácil y podemos leer y podemos decir, ok, suena fácil, pero no es tan fácil. ¿Por qué? ¿Cómo llego yo a una relación con Cristo si sigo siendo pecador? Si sigo viviendo en un mundo de pecados, si sigo estando rodeado de maldad, si todo a donde voy es de lucha constante, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo le hago para mantenerme yo en esa relación cercana con Cristo? Si todo lo que hago en mi corazón, que es pecaminoso, me lleva para otro lado. Lo que viene a suceder en nuestra vida cristiana, ¿sabes qué es? Empezamos a encontrar debilidad, empezamos a encontrar cansancio, confusión en nuestro andar, en lo que somos, y más lo llegamos a ver en nuestras relaciones. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué si yo vengo a la iglesia? ¿Por qué si leo la Biblia sigo teniendo problemas con mi esposa, con mi esposo? ¿Por qué si yo oro? ¿No? Sigo en esa lucha constante, en ese estirar y en ese aflojar. ¿Por qué, Dios? Vivimos esta condición y vivimos de esta manera porque nuestra lucha es espiritual. Y no llegamos a tener este concepto bien claro establecido en nuestra vida. Entonces, ¿qué se hace en este asunto? El apóstol Pablo va a abordar en este último pasaje la manera en que tú y yo necesitamos empezar a trabajar en nuestra vida, en nuestro andar cristiano, en nuestra lucha constante, ¿verdad? Viéndolo desde una perspectiva más bien espiritual para mantener una relación con Cristo, lo cual es prioridad en nosotros. Si abres tu Biblia en Efesios capítulo 6, Efesios 6, comenzando ahora en el verso 10, Pablo va a terminar su carta con esta conclusión diciendo, fíjate, Efesios 6:10, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta frase, por lo demás, lo que hace en nosotros es apuntar, ¿verdad?, hacia lo que viene, ¿ok?
La vida cristiana no se trata de momentos, la vida cristiana no se trata de algo que ya pasó, que ya ocurrió, y esa victoria que ya tuve o eso que ya hice. Pablo nos está tratando de empujar hacia un sentido de lo que va a venir. Allá hay que ponerle atención. Eso es lo que interesa hoy, ¿sí? Se trata de saber de antemano que vamos a continuar luchando, que vamos a continuar batallando mientras sigamos en este mundo. Quizá hoy tú me puedes decir, pero pastor, ya estoy bien con mi matrimonio, mi esposa, mire, hoy nos levantamos de buenas los dos, nos despertamos agarrados de la mano incluso. Pero eso no indica que mañana vas a estar bien con ella, ¿estás de acuerdo? O que los días siguientes no va a haber ningún problema. Es por eso que viene con esta exhortación el apóstol Pablo diciendo, para lo que sigue en la vida cristiana, para lo que va a venir, el consejo es, fortalezcanse. Fortalezcanse. Es interesante que esta palabra, fortaleceos, trae la idea de que necesitamos encontrar la fuerza en alguien más. No es de que tú generes fuerza simplemente por quedarte inerte, ¿verdad? O sin moverte. No, la fuerza viene de alguien más, es lo que está diciendo aquí. De hecho, se debería traducir, sean fortalecidos. Es como en nuestro cuerpo. Tú no agarras fuerza, tú no agarras músculo simplemente por estar sentado, ¿sí? ¿Qué necesitas hacer? Aquellos agentes externos como la alimentación, una vida saludable, el ejercicio que te vienen a dar fuerza en tu cuerpo. Ya quisiera yo vivir en reposo y que solito me esté poniendo y empezar a tener yo más fuerza y músculo para cuando me toque hacer algo que me canse, ¿verdad? Pero esto no es así, iglesia. Y tú estarás de acuerdo conmigo. Hace un tiempo se me ocurrió la grandiosa idea de ir a jugar fútbol con unos jóvenes. Y ya te imaginarás, 2 minutos y el oxígeno ya no lo podía recibir mi cuerpo. Mis extremidades no obedecían a los mandatos que yo les daba. Las piernas me dejaban de funcionar. Pero ¿cómo pretendo si nunca hago el ejercicio necesario para esta actividad? Si llevo una mala alimentación, si no llevo un cuidado específico para yo ser fortalecido. Pablo está hablando acá de un ambiente espiritual. Déjame decirte que es lo mismo. Tú y yo necesitamos recibir fuerza espiritual y por eso termina el versículo 10 diciendo, fortalezcanse, ¿cómo? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué significa? ¿Cómo se hace esto? Se trata de rendirse a Cristo y conocerle de manera íntima. Es yo descansar en su fuerza, en su poder. Ese ejercicio de rendición, de quitarme el yo y dejar que Él sea en mí y el alimento constante que me nutra de su palabra. Es ahí donde tú vas a comenzar a soportar la lucha, sea cual sea, porque estarás en las fuerzas de Él en ti. Sus fuerzas en ti. Hace unos meses atrás recibí una noticia que me dolió en lo más profundo del corazón. Una noticia difícil, fuera de mis manos, fuera de mis fuerzas y que me estaba consumiendo cuando la recibí. Realmente no había nada que yo pudiera hacer, estaba completamente afuera. Y en esa angustia en el corazón, en ese dolor, en esa impotencia en mis fuerzas, recuerdo que lo que hice fue rendirme. En un gran llanto, reconociendo, Señor, tú eres el Dios. Yo no soy nada. Yo no puedo hacer nada. Tú eres todo. Y te reconozco. ¿Sabes qué pasó? Ese gran llanto con el que yo me vine a presentar a Dios en ese momento, en la impotencia, en la incapacidad de salvarme, de hacer las cosas a mi manera, a mi fuerza, ese gran llanto se convirtió en unos segundos solamente. Y Dios lo transformó en gozo. Para cuando me di cuenta estaba yo tranquilo, en paz, confiando en lo que Dios podía hacer. No cambió la situación, no cambió la circunstancia, lo que cambió fue mi corazón. Lo que cambió fue Él en mí.
Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, dice, ¿me gozo en qué? En las debilidades, ¿te das cuenta? Me gozo en las afrentas, me gozo en la necesidad, en la persecución, en angustias, porque cuando soy débil, cuando me rindo yo, cuando me declaro incapaz, entonces soy fuerte. Es que no se trata de la cantidad de fuerza, sino la fuente de la fuerza. Es lo que dice Pablo a Filipenses 4:13, en todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. No es lo que yo pueda hacer, sino lo que Él puede hacer en mí. Entonces se trata de rendirme, conocerle, identificarme con Él y disfrutar de los medios de gracia que me ha dejado, los cuales son oración, conocimiento, obediencia de su palabra, fe, esperanza en las promesas que Él me ha dado, y ahí yo fortalecerme. Son esos recursos que Él nos da. Son esos recursos que Él pone delante de nosotros. ¿Para qué? Podamos vivir en fortaleza. En esos momentos de debilidad, en los que sientes tú que ya no puedes con tu matrimonio, en los que sientes tú que ya no puedes con tus hijos, sé fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. No pretendas ser el salvador de tu familia. No pretendas ser el salvador de tu matrimonio. No existe un lugar, no existe un método fuera de Cristo en el que tú y yo podamos encontrar estabilidad en nuestras relaciones. No hay. Le necesitamos a Él, le necesitamos su poder en nosotros para todo lo que nos enfrentamos día tras día tras día. Y acá en el versículo 11 lo que vemos es que Pablo utiliza un sentido figurado de vestirse con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para permanecer en su fuerza y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es interesante. Esta palabra acechanzas trae la idea de ese método o ese plan para atacar. Normalmente se utiliza en el ámbito de los depredadores, ¿no? Y tú ves que el depredador está acechando a su presa. Y ese método sigiloso, ¿para qué? Para al final atraparlas. Bueno, eso es lo que hace Satanás. El plan de Satanás para el hombre es precisamente eso. Un método y acechanza, ¿para qué? Para dividir, para destruir, para separar. Es lo que está haciendo él. Todo lo que hace Satanás, sus demonios, son con el propósito de que se mantenga el hombre alejado de Dios, separado de Dios y por lo tanto separado de sus matrimonios, separado de sus familias, de sus relaciones. Contrario a lo que hace Cristo. Cristo te une, te acerca, te hace parte de. Satanás divide y te mantiene separado. Es ahí donde radica nuestra lucha. ¿Te das cuenta? Por eso dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si lo pensamos, lo complicado de nuestra vida cristiana es que es espiritual. Y muchas veces no somos conscientes de esto, nos enfocamos más en lo que vemos, pero somos pocos para enfocarnos en aquello que no vemos. Y es que como está tu situación espiritual, va a ser afectada tu condición relacional, para bien o para mal. Dependiendo de cómo esté tu condición espiritual, se va a ver afectada tu condición relacional. Si está bien tu condición espiritual, vas a poder alcanzar y tener paz en tus relaciones, pero si está mal, la lucha espiritual, lo primero que afecta es nuestra relación con Dios. ¿Te das cuenta? Piénsalo. Todos los conflictos que pasan a tu alrededor, todas las situaciones que pasan en tus circunstancias, en lo que te rodea, lo primero que nos provoca es una separación con Dios. ¿Por qué? Cuando tienes un problema de salud, ¿qué es lo que pasa en tu vida, en tu corazón, en tu mente? Seguramente Dios ya me abandonó. ¿Por qué estoy sufriendo esto? Dios ya no me quiere. Hice algo, pequé y se alejó de mí. Y empezamos en esta condición, ¿te das cuenta? Es hacia donde vamos primero. Cuando hay un problema en el hogar, en el trabajo, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. No, es que ya no voy a la iglesia.
Ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar. Y es esa lucha. Es lo que quiere provocar Satanás, atacarnos espiritualmente para separarnos de Dios, porque ahí es donde radica todos los problemas en nuestro alrededor. Entendamos esto, iglesia. Nuestro enemigo más grande no es el mundo que vemos, aunque sí está lleno de maldad y completamente corrompido, pero donde hay mayor lucha es en el mundo que no podemos ver. Y muchos de nosotros no estamos conscientes de eso. Muchos de nosotros no consideramos siquiera esto. Y cortamos nada más las ramas secas creyendo que ahí está el problema, y no te das cuenta que la plaga está en el corazón, en la raíz. Fíjate en tu Biblia, todos estos nombramientos son rangos espirituales. Imagínate, dice principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales. Lo que nos deja ver es de que no es cualquier cosa a la que te enfrentas. No es cualquier espíritu chacarrero, ¿cómo es? Chocarrero. Son poderes. Pero a veces creemos que con venir una hora a la semana, el domingo, a sentarnos y a escuchar, estamos suficientemente fortalecidos para enfrentarnos a todos estos rangos espirituales. Muchas veces por eso estamos hechos pedazos. Necesitas ser fortalecido en el Señor y su poder, en rendición e intimidad, en rendición y relación. Por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿A qué se refiere con el día malo? ¿Acaso tenemos a veces días buenos y días malos? Desde la caída de Adán hasta que Cristo venga por su iglesia, es el día malo. ¿Por qué? Porque no ha dejado de haber lucha. No ha dejado de haber batalla, ¿sí? No hay un día de descanso realmente que tú puedas decir, hoy pasé en limpio. No tuve problemas con mis hijos, ni con mi matrimonio, ni con mi trabajo, ni con los demás. Hoy realmente no pasa eso. Seguimos en batalla, en lucha todos los días. Desde Adán encontramos a Satanás acechando para dividir y destruir su relación con Dios. ¿Te das cuenta? Y por lo tanto hubo una división en su relación matrimonial. Y eso lo seguimos viendo hoy. Siguen habiendo problemas, sigue habiendo acechanza hasta el día de hoy. Sin embargo, algo que es diferente es de que tú y yo tenemos la oportunidad de vivir nuestra relación ahora en Cristo. Tenemos la oportunidad de ir a la unidad con Dios a través de Cristo. Lo que nos toca en este momento, ¿qué es? Resistir. Resistir. Dios nos da esa capacidad, Dios nos da ese poder cuando aprovechamos al máximo en los recursos espirituales. Aquí le llama la armadura de Dios, y ahí vamos a poder resistir en el día malo. Que te digo una cosa, no ha terminado y no creo que termine mañana ni pasado mañana, a menos que venga Cristo. Pero por lo pronto seguiremos batallando. Ahora, ¿qué es esa armadura? Vámonos a la armadura de Dios. En primer lugar, algo que necesitamos tener claro es que la armadura de Dios es de resistencia, iglesia. La armadura es para resistir. La armadura no da victoria en sí, sino que te ayuda a resistir. ¿Para qué? Para que dependiendo de tu fortaleza en el Señor, llegues a vencer. No sé si me explico. Son las dos cosas. Resistencia y fortaleza. Primero dijo en el verso 10, sean fortalecidos, y después dice, resistan. Para eso necesitamos la armadura. Dice el versículo 14, estad pues, ¿cómo? Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo primero que necesitamos poner atención para el día malo que vivimos constantemente es en la verdad, para que ahí puedas encontrar firmeza. Pablo dice que debemos estar firmes. ¿Por qué? Porque el arma principal del diablo, ¿sabes cuál es? La mentira. La mentira. Y si tú y yo no estamos cimentados en la verdad, nos va a destruir.
Jesucristo dijo de Satanás, del diablo, en Juan 8:44, que en él no hay verdad, pues él es el padre de la mentira. Es por eso que tú y yo necesitamos estar fuertemente ceñidos, que significa amarrados o apretados con esa verdad de Cristo para combatirlo. Necesitamos estar fuertes en esta área. Ahora, ¿cuál verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad de Jesús. Lo que Jesús dice de nosotros, lo que Jesús dice de nuestra identidad, lo que Jesús dice de nuestra relación con Él y por supuesto lo que Jesús dice de sí mismo. Ahí es donde necesitamos estar arraigados, es aferrarnos a esa verdad porque Él es verdad, dice Juan 14:6. Lo primero es aferrarnos a la verdad, conocer la verdad y estar cimentados en esa verdad. En segundo lugar, vestidos con la coraza de justicia. La coraza lo que viene a hacer es proteger el corazón. Se llama coraza por eso. Y es que te digo una cosa, cuando el corazón es atacado, lo primero que viene a ocurrir es de que empezamos con conflictos de conciencia, conflictos de culpa, condenación a causa de nuestro pecado, de nuestras fallas. Y es que seguimos batallando, como dijimos. Y si no aprendemos a proteger nuestro corazón, muy probablemente vamos a terminar en la lona, derrotados. Cuando no estamos conscientes de que no se trata de mi justicia, sino de la justicia de Él. Lo que llama a Dios con la armadura es de que traigamos su justicia, que cubramos nuestro corazón con su justicia. No es lo que tú puedas hacer. No es lo que tú puedas lograr o a dónde puedas tú alcanzar, sino la justicia de Cristo, afirmando que es su poder en mí y que por su justicia se mantiene mi relación con Dios. Yo no soy capaz de mantener mi relación con Dios. No puedo. Mis obras, mis capacidades son limitadas. Pero es volver a la justicia de Cristo para que mi relación con Dios permanezca y ahí sí mi corazón esté guardado y pueda yo saber y entender que se trata de Él y su obra en mí, y ahí me va a mantener cerca de Dios. Y nos da otra herramienta, el verso 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿A qué se refiere esto? Bueno, precisamente lo que estamos hablando, aquella condición de lucha espiritual, ¿verdad? Que estamos, ¿será que soy, que no soy? ¿Será que puedo, no puedo? ¿Será que sigue o no sigue en mí el Señor? Vuelvas al evangelio. Si te das cuenta, utiliza la frase con el apresto, que significa apresuradamente. Vuelvas cada vez, cada oportunidad al evangelio, porque es la obra del evangelio la que te mantiene cerca de Él. Es el evangelio quien te reconcilia en santa paz, en unidad con Dios, y esa ya la tenemos a través de Cristo. Que tú vuelvas apresuradamente, constantemente, y sabes una cosa, nadie te puede separar del amor de Dios. Eso es el evangelio. Hay un pasaje que me encanta en Romanos 8, 35 al 39, que Pablo afirma esto: ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Verso 38, porque estoy convencido, fíjate, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús a través de su precioso evangelio. Por eso cada ocasión que estemos en lucha, en batalla, Pablo dice, con el apresto del evangelio, vuelve constantemente a la paz que te ha dado el evangelio de Cristo. A pesar de los problemas, vuelve apresuradamente al evangelio de la paz. Ahí vas a mantener tu relación con Él. ¿Sí me explico? Ahora, para lograr esto necesitamos algo clave, valioso en la batalla espiritual. ¿Te digo qué es? La fe. La fe, por eso dice el verso 16, sobre todo,
Tomad el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Lo primero que Satanás va a intentar penetrar es tu fe. Porque si lo logra, ¿sabes una cosa? Ahí va a venirse todo abajo. ¿Tú recuerdas qué fue lo que atacó Satanás primero a Adán y Eva? ¿Habías puesto a pensar? Atacó su fe, con que Dios dijo. ¿A poco le crees a Dios? ¿Será que Dios es verdad o no? Lo que dice su palabra, ¿será que sí o que no? Atacó la fe de Adán y de Eva. ¿Cuál fue el resultado? Hasta la fecha vemos las consecuencias de una fe quebrantable. ¿Te acuerdas cómo atacó Satanás a Jesús en el desierto? Su fe. La Biblia dice, pero a medias, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado con Jesús? Una fe inquebrantable. Esa fe es la que necesitamos nosotros en nuestra lucha espiritual. Pablo dijo en capítulo 4 de Efesios 13 y 14, hasta que todos lleguemos, fíjate, a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué va a pasar ahí? Verso 14, entonces ya no seremos como niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Cuando estamos plenos en la fe, en el conocimiento de Cristo, te digo una cosa, podrás estar firme y no hay nada que te va a poder penetrar. Necesitamos ser como aquellos que le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Que tu oración se vuelva esto. Señor, aumentanos la fe para que sea una fe impenetrable, ¿te das cuenta? Lo necesitamos todos los días, volver a esto. Crecer en la fe y por lo tanto crecerá nuestra salvación. Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios. Si lo piensas, estos tres van de la mano. Sin la palabra de Dios, mi fe no sería correcta. Voy a tener fe, pero no quiere decir que sea correcta. Y sin una fe correcta, mi salvación o la esperanza de mi salvación no la entendería. Por lo tanto, sería yo vulnerable para el ataque del enemigo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué nos llegamos a sentir lejos de Dios muchas veces? ¿Por qué me llego a sentir desprotegido, desconectado, solitario, perdido en mi andar? ¿Sabes? Mucho tiene que ver con esto. No hay conocimiento de la palabra. Por lo tanto, nuestra fe es débil. Lo que me lleva a tener una esperanza quebrantable. ¿Será que soy o no soy? ¿Será que estoy o no estoy? Y termino en soledad y termino en separación. Por eso dijo Pablo, vistan toda la armadura de Dios. Es algo integral que necesitamos para avanzar y resistir. Nada más en el uso completo de esa armadura, dice Pablo, es donde tú vas a poder resistir. Es donde la acechanza no te hará daño. ¿Tú has visto cómo los depredadores atacan cuando los animales están en manada? No pueden, nada más están acechando y provocando. Pero mientras están unidos y usan toda su fuerza entre ellos, no van a poder atacar. Pero si en un susto uno se separa, está perdido. La palabra de Dios nos ayuda en nuestra fe y la fe nos afirma en nuestra salvación y es ahí donde tú y yo vamos a poder resistir. Hermanos, entendamos algo, la armadura de la que habla Pablo aquí no es algo místico o algo que podamos utilizar como amuleto durante nuestra vida. No es de que porque me la sé y la parafraseo y la recito cada que salgo de mi casa ya nada me va a pasar. Pablo quiere que entendamos que nuestra vida es espiritual. Nuestra vida cristiana es espiritual y tú tienes que estar listo, preparado para resistir las acechanzas del diablo y al final sigamos firmes en nuestra relación con Dios primeramente. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta en tu vida para resistir de manera efectiva? Algo que Jesús hacía en su ministerio, en su vida,
y lo vemos constantemente en la palabra, y le ayudaba a resistir era la oración. Dice que fue 40 días al desierto a orar. Ahí fue tentado, ahí fue atacado y resistió. De hecho, le dijo a sus discípulos la noche que fue entregado en Mateo 26:41, velen y oren para que no entren en tentación, porque la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo concluye con esta misma exhortación en el tema de permanecer firmes. Dice el verso 18, orando en todo tiempo también te ayuda. Orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable con él como debo de hablar. Es ahí donde nosotros vamos a poder resistir y vamos a poder avanzar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es interesante que la carta a los Efesios comienza elevándonos a los lugares celestiales, cuando dijo y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y termina la carta llevándonos a las rodillas. Porque para estar acá, iglesia, primero necesitamos estar abajo, en humildad, en dependencia, sin olvidar que es la obra de Cristo la que nos mantiene firmes. A ti y a mí lo que nos toca es aferrarnos a la fuente de esa obra, aferrarnos al poder de Cristo. Por eso dijo Jesús en Juan 15, porque separados de mí nada pueden hacer. Le necesitas volver constantemente para resistir en el día malo y estar firmes. Necesitamos orar, necesitamos buscarle, necesitamos depender, permanecer. ¿Cuánto de esto es verdad de nosotros? Y ahora pregúntate, ¿cómo está nuestra vida relacional? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con los demás? Déjame decirte una cosa. La armadura no es algo que funciona de manera mecánica o mágica y digo, me la pongo y avanzo y no pasa nada y me ayuda. Esto no funciona así. Nos estamos enfrentando a un ambiente, a un mundo espiritual, que si no estamos correctamente avanzando en Él y en lo que Él nos ha establecido, muy probablemente vamos a caer, vamos a batallar y nos vamos a desanimar. Necesito asegurarme que Cristo sea la fuente de toda mi fuerza y mi esperanza. Deja de depender de ti mismo. Deja de depender de tus fuerzas. No se trata de ti. ¿Quieres que tu matrimonio sea mejor? ¿Quieres que tus relaciones sean mejores? Cristo puede hacerlo. Enfócate en tener primero una relación con Él suficiente y estable. Y Él te va a ayudar a que lo que a ti te toca lo hagas de manera correcta. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Estás preparado para enfrentar día a día las acechanzas del enemigo? Si pudieras evaluarte hoy, ¿cómo te sientes? Estoy listo. Me siento cerca de Él. Me siento firme en su palabra. O me siento lejos, desanimado, perdido, solo. Cristo sigue ahí. Su verdad sigue ahí, su justicia sigue ahí, su evangelio sigue ahí, su palabra sigue ahí, su gracia está disponible para mantenerte en unidad con Dios. A ti y a mí nos toca resistir, iglesia. Resistir. Permanece firme en la identidad que Cristo te ha dado, fortalecido en el Señor, en el poder de su fuerza para cada día malo. Comencemos el día de hoy rindiéndonos. Comencemos el día de hoy buscando la intimidad con Él. Y ahí podremos resistir las acechanzas de Satanás. Que Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria.
Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.